Dice la palabra de Dios, el libro del profeta Nahum, capítulo 1, y solamente el versículo 7 vamos a leer. Dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El profeta Nahum, hermano, trae un mensaje al pueblo de Nínive. Anteriormente el pueblo de Nínive había sido advertido, reprendido por Dios por causa de su pecado por medio del profeta Jonás. Pero han pasado años, alrededor de 150 años, y el pueblo de Nínive se ha olvidado de lo que un día hizo Dios con ellos, cómo Dios envió un mensajero, envió un heraldo para advertirles de lo que se venía, del castigo que venía de parte de Dios, y el pueblo de Nínive en conjunto con su rey se arrepiente. Pero en este momento, en el tiempo del profeta Nahum, el caso no es el mismo. La ciudad de Nínive era una ciudad fortificada, era una ciudad que tenía muros de aproximadamente 30 metros de alto, donde el grosor del muro, dicen los historiadores, era tan ancho que 6 carros podían transitar libremente. Sus torres medían 100 metros, y dice que había un foso, que me imagino yo que es un foso alrededor de ella, con aproximadamente, creo, 10 metros de profundidad. Entonces, podríamos decir que era una ciudad fortificada, que sus moradores se sentían seguros por causa de la misma ciudad y la forma en que estaba hecha. Pero ¿qué sucedía, hermano? Por causa de esto, la nación se apartó de Dios, dejaron a Dios y volvieron a pecar y volvieron a ofender a Dios. El profeta Nahum, su mensaje es un mensaje de juicio. Cuando Jonás va y predica a esta misma ciudad de Nínive, va con un mensaje muy similar, pero los resultados son diferentes. La nación se arrepiente ante el mensaje, pero en este caso no será así. Se dice que la ciudad de Nínive, parte de su destrucción fue por causa de una inundación de un río que se desborda y destruye parte de los muros de la ciudad. Entonces entendemos, hermanos, que como para Dios no hay nada imposible, no hay cosa que el hombre haga, por muy fuerte que parezca, por muy bien hecha que esté, que diga esto nada lo podrá derribar. Simplemente un día viene una inundación, Dios hace que un río se desborde y las aguas destruyen parte de esta ciudad. Pero en medio de esa situación hay un mensaje para el remanente de Israel, y es el versículo que leíamos ahorita. Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Si usted se va unos versículos atrás, en el versículo 2, hermano, parece que está la Biblia hablando de otra persona y no de Dios. Pareciera que el profeta está describiendo
a otro Dios y no al Dios que conocemos. Porque mientras que en el versículo 7, hermano, el profeta lo describe como bueno, Jehová es bueno, y como alguien que es sustento o ayuda en el día de angustia y que conoce a los suyos, en el versículo 2, el mismo Dios es descrito de la siguiente manera: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Pero en el versículo 3 vemos un contraste nuevamente de este Dios. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿En qué consistía este juicio, hermano? Que Dios había sido paciente para con Nínive. Dios había esperado su arrepentimiento. Por eso, hermano, en el versículo que leíamos en el 3, dice que es tardo para la ira, que es tardo para enojarse. Esto nos habla de que Dios había sido paciente con esta nación y la nación no se había arrepentido. La actitud del hombre, hermano, de desprecio hacia la benevolencia, a la misericordia y a la compasión de Dios provoca lo que leíamos en el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Cuando el hombre, hermano, no escucha la voz de Dios, cuando el hombre no obedece a la voz de Dios, cuando el hombre desprecia la palabra de Dios, el hombre se constituye en un enemigo de Dios. Nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor, éramos enemigos de Dios. Vivíamos en enemistad con Dios. Nuestro pecado nos hacía sus enemigos. Nuestro pensamiento, nuestras transgresiones, nuestra forma de juzgar y de actuar nos había constituido en los enemigos de Dios. Pero Dios fue paciente. Y en el tiempo de Dios le conocimos, nos llamó, escuchamos su llamado y le aceptamos y nos reconciliamos con Él. Siendo antes enemigos, venimos a ser no solamente amigos, sino hijos del Dios mismo. En medio, hermano, de esta condición, Dios da un mensaje a su remanente y le dice: Jehová es bueno. Pero ¿cómo es bueno Dios? ¿Cómo podemos conocer esa bondad de Dios? ¿Cómo sabemos que verdaderamente Dios es bueno? Si unos versículos antes dice que es Dios celoso y vengador, y que su ira un día se va a derramar sobre aquellos que son sus enemigos. En el carácter santo de Dios, hermano, Dios es un Dios celoso. Es un Dios que ciertamente ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Y que una vez que su paciencia ha llegado a su límite, porque Dios es paciente, pero la paciencia de Dios tiene un límite también. ¿Sí? No se aira inmediatamente, es paciente, como lo está haciendo en estos tiempos en los cuales vivimos, y el Señor no ha venido porque ha sido paciente, no queriendo que ninguno se pierda,
pero llega un momento en que su misma santidad le dice que tiene que hacer algo contra el pecado. Su mismo carácter santo llega un momento en que dice, aquí ya es necesario hacer algo, hay que detener este pecado. Hay que dar la justa retribución porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y llegado el tiempo en que su paciencia termina, viene el juicio de Dios. Y podríamos decir, ay, Dios es malo. No, no es malo. Dios es justo. Y llegado su momento, Él va a juzgar con justicia a todos los hombres como estaba juzgando en este momento a esta nación. Pero nosotros, hermanos, sabemos que Dios es bueno. Y en una ocasión el Señor Jesús, hermano, en Marcos 10:18, si me acompaña el libro de Marcos, se acerca a un joven, un relato bíblico que hemos escuchado varias veces, y se acerca con Jesús y le dice, desde el 17 a mediados, dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mire, estuve checando los otros evangelios con este mismo texto, y Mateo también dice lo mismo, no hay ninguno bueno sino solo uno, Dios. Lucas dice solo Dios es bueno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús era bueno, Jesús también era bueno como Dios era bueno, pero Jesús estaba enseñando a este joven que Dios en su esencia es bueno. Dios es bueno. Nadie puede decir lo contrario, porque Dios es bueno. Pero solo Dios es verdaderamente bueno. Es lo que está diciendo Jesús. Solo uno es verdaderamente bueno, y ese es Dios. Si yo le pregunto, ¿usted es bueno? ¿Usted qué me va a decir? Verdaderamente bueno no somos. Tenemos bondad, sobre todo ahora que conocimos al Señor, espero que la tengamos todos. Y en una medida somos buenos, porque si no, quiere decir que no hemos dejado hacer a Dios nada en nuestra vida. Si no somos bondadosos, si no hay bondad en nosotros, si no hay cosas buenas, a lo mejor sí conocemos al Señor, pero no lo hemos dejado hacer nada en nuestra vida, y eso es un problema. Pero en alguna medida todos somos buenos. Pero verdaderamente bueno y sin defecto solo es Dios. A veces llegamos a tener cierta bondad porque nos conviene ser buenos con alguien. Es la verdad. A veces llegamos a ser bondadosos con alguien porque de alguna manera tal vez lleguemos a sacar un provecho de esa bondad. Aunque tal vez digamos, no, yo lo hago sin ningún interés. Nuestra bondad al final de cuentas tiene un interés. Porque de esas cosas buenas que hacemos nos valemos para recibir una recompensa en Dios. Entonces, somos buenos porque nos conviene ser buenos. Dios es esencialmente bueno.
Él por ser bueno no va a recibir ningún premio, pero nosotros vamos a recibir una recompensa por todas esas cosas buenas que hagamos. Pero Dios en su esencia es bueno, pero en su esencia también es justo. Por eso es que ante el pecado Dios se enoja y su ira es derramada. Entonces, hermano, vemos que el que es verdaderamente bueno es solo Dios. Y Nahum le dice al remanente de Israel: Jehová es bueno. Y cuando usted le dice, mira, ve con tal persona, es muy buena gente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace a nosotros saber cuando nos recomiendan con alguien que es buena gente? Nos hace tener confianza. El acercarnos a una persona buena nos hace tener confianza de que recibiremos el favor que necesitamos de ella. Dios, hermano, nos está diciendo que es bueno para que podamos tener confianza en Él. Y miren, dice la palabra, hermano, en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, y mire, vamos a ver cómo vamos a entender esta bondad de Dios en base a sus atributos o a su esencia divina. Y vamos a entender en qué consiste esta bondad de Dios. Dice el versículo 34, viene David con el arca del pacto, que la recuperó de que estaba con los filisteos, y trae el arca del pacto, y David canta este salmo por esta grande bendición y victoria de haber recuperado el arca de los filisteos. Y dice David en el versículo 34, aclamad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, y para que entiendas lo bueno que es porque su misericordia es eterna. Entonces yo entiendo que un Dios bueno es un Dios misericordioso. Y aún más, que su misericordia no es para 1 año, 2 años, 10 años, 1000 años, no. Su misericordia es eterna. Entonces yo voy entendiendo lo que es un Dios bueno. Es alguien que tiene una misericordia eterna. El salmista en el Salmo 100 y versículo 5 dice: Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Pero luego enseguida dice algo más: y su verdad por todas las generaciones. Aquí yo me encuentro con otra virtud de Dios y su bondad. Que su verdad, que su palabra es por todas las generaciones. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros podemos confiar en ese Dios bueno y en su palabra, porque su palabra va a permanecer para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros podemos tener la seguridad de contar con su palabra por siempre, por todas las generaciones. Siempre va a estar su palabra en medio de nosotros, siempre va a estar Dios hablándonos por medio de su palabra, consolándonos, fortaleciéndonos, reprendiéndonos.
estimulándonos, pero siempre va a estar su palabra. Ese Dios bueno en su bondad nos ha dado su palabra para que esté en medio de nosotros para siempre. Amén. Dice enseguida, Salmo 25:8. Dice el salmista al referirse a Dios y se refiere a Dios de la misma manera y dice, bueno, pero también recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Mire, está diciendo el salmista, bueno es Jehová y recto, que hay rectitud en Dios. En este mundo, hermano, habemos hombres buenos, pero no rectos. ¿Qué quiere decir? Que sabemos hacer cosas buenas, pero no vivimos una vida de rectitud. Usted y yo podemos hacer muchas cosas buenas, pero realmente no somos justos ni rectos delante de Dios. Dios es bueno en su esencia, pero también es recto en su esencia. Es completamente recto, hay rectitud completa en Dios. No va a ver usted en Dios ninguna falta, no va a hallar ningún defecto en Dios, no va a encontrar ninguna acción de Él que no sea justa y recta. Entonces, si Dios es bueno y justo y recto, el día que Dios juzgue a los hombres, ¿cómo los va a juzgar? Con rectitud. Pues aquellos que le obedecieron, venid a mi derecha, benditos de mi Padre. Y a los que nunca quisieron seguirle, a los que nunca le obedecieron, les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Será injusto Dios? No, porque Dios es justo y recto, y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si Dios se trajera a uno de los condenados, al otro lo diríamos, eso no es correcto, no es justo. Entonces diríamos, no hay rectitud en Dios, pero Dios es completamente recto, justo y santo y bueno. De nosotros depende si queremos conocer a ese Dios bueno y recto, o si un día estaremos ante ese Dios celoso y vengador que dice Nahum unos versículos antes, a ese Dios que está guardando el enojo para el momento en que va a explotar, hacerlo con toda su ira contra aquellos que no lo obedecieron. Dios es bueno y recto, pero no nada más es bueno y recto, dice ahí en el mismo versículo, Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces Dios en su bondad es un Dios enseñador. Le está diciendo el salmista, en su bondad y en su rectitud, Dios es un Dios que enseña. Y Dios quiere enseñar a los pecadores, a los que no le conocen, a los perdidos, el camino correcto por el cual ellos deben de andar. Para que en aquel día nadie diga, yo no sabía. Porque a todos Dios nos ha enseñado de alguna manera. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que Dios se ha manifestado, se ha mostrado en toda la naturaleza, en todo lo creado. Y ya ha puesto en el corazón del hombre, hermano, una conciencia, algo que le dice qué está bien y qué está mal. Entonces,
Dice Pablo que los mismos razonamientos del hombre, sus mismos pensamientos son los que lo van a acusar o lo van a justificar delante de Dios. Dios está enseñando continuamente, porque Dios es bueno y sabe que en la enseñanza es donde está el conocimiento de Él y es de donde viene la salvación. En su bondad Dios enseña y enseña y enseña. Y cada vez que usted abre la Biblia, Dios le enseña, y sale a la calle y Dios le enseña. Y le muestra el final de los pecadores, de los que no quisieron nada con Él. Y Dios está enseñando y está trayendo a nuestra vida sabiduría. Dice el proverbista que la sabiduría está en las calles. Dios está enseñando en la calle. Mira el final de los impíos, mira el final de los pecadores, velos cómo acaban. Dios enseñando, porque Dios es bueno. Si alguien tiene conocimiento de lo bueno y no lo está enseñando, está pecando. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, que le es pecado. Llegamos de la calle a nuestras casas y abrimos su libro y Dios enseña. Y donde quiera que lo abrimos, Dios nos está enseñando y nos advierte. Dice el salmista en el Salmo 71, 17, dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Fíjese bien lo que está diciendo el salmista: desde que yo era joven, tú me estás enseñando. Desde que yo era joven, tus palabras, tus dichos me han enseñado, me han mostrado cómo debo andar, cómo debo caminar, cómo debo dirigirme. Desde su juventud, dice el salmista, Dios me ha enseñado. Y aquí hay muchos jóvenes que Dios les ha venido enseñando desde su juventud. Y Dios le enseña al joven y le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esa es una enseñanza. Dios hablando al joven: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando pase el tiempo y los años y vengan días malos, no digas: no tengo en ellos contentamiento. Dios enseña al grande y enseña al chico. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 48 de Isaías, hay un versículo que nos habla de la enseñanza que hace Dios. Y dice así Dios, Isaías 48, 17: así ha dicho Jehová, el Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Fíjese bien cómo es la enseñanza que da Dios para nuestro provecho. Yo soy el que te enseña provechosamente. De mi enseñanza tú vas a recibir un beneficio. De mi enseñanza tú vas a recibir bendición. Porque mi enseñanza es provechosa, es para tu provecho, para tu bien, para que te sea útil. Es la enseñanza de Dios. Porque Dios es bueno. Y Dios nos quiere enseñar para bien nuestro, para nuestro provecho. La gente que no enseña es la gente que no es buena. La que tiene conocimiento y dice: ¿por qué le he de enseñar? ¿Por qué le he de decir que lea a él, que aprenda a él, que le busque? Decimos, ¿no?
Pero generalmente aquella persona que ha adquirido conocimiento sabe que el conocimiento es para enseñar, para compartir. Si usted la experiencia de la vida, lo que ha pasado en su vida, le ha traído sabiduría, usted eso es lo que tiene que enseñar a los demás. Dios nos enseña para nuestro provecho. Dios no saca ningún provecho de enseñarnos. Nosotros somos los que nos beneficiamos de esa enseñanza, porque Dios nos enseña para nuestro provecho, y dice que es que te encamina por el camino que debes seguir. Mire, Dios, hermano, ¿qué hace? Nos trae y nos dice, mira, tú tienes que andar por este camino, y en este camino se camina de esta manera, haciendo lo justo, lo recto, lo santo, lo correcto, y es un camino de misericordia, y es un camino de bondad. Y te dice, mira, ves este camino y nos acompaña, ese es encaminarnos. Y entonces sí, camínale. No te salgas del camino, dice la palabra. No te salgas ni a diestra ni a derecha. Sigue ese camino. Porque es para tu provecho, es para tu bien. Y lo que marca el caminar cristiano, el camino cristiano, es la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, estamos siguiendo el camino. Estamos caminando por el camino que Dios quiere que andemos. La palabra dice esto. La palabra dice que no hay que hacer esto. La palabra dice que me tengo que alejar de aquellos que me pueden arrastrar al mal. La palabra dice que me junte con sabios, porque el que con sabios anda, sabio será. Eso es andar en los caminos que Dios nos ha dado a andar, porque Dios es bueno. Amén. Pero luego dice Nahum que Dios es fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza le podría decir que era la ciudad de Nínive, donde usted se siente seguro. Un castillo, fortaleza es hablar de poder, de fuerza, de capacidades. Entonces dice la palabra, dice Nahum, que Dios es fortaleza en el día de la angustia. El salmista declara en el Salmo 27:1, en la segunda parte del versículo, dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mire, cuando el salmista, hermano, declara esto, yo me imagino un hombre parado sobre una torre en un castillo, como la ciudad de Nínive, una ciudad amurallada. Las ciudades antes las amurallaban. Y este hombre pone a Dios como su fortaleza, como su castillo, como su torre. Y dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sabe que los hombres sentían seguridad al estar dentro de la ciudad? Se sentían seguros y no tenían miedo a nadie, y estaban confiados porque eran ciudades fortificadas precisamente, con grandes puertas, con cerrojos bien asegurados, con puentes para poder entrar a la ciudad, y rodeadas a veces por un pozo lleno de agua donde no era tan fácil llegar a tomar una ciudad. El salmista así lo hace sentir Dios. Él es la fortaleza de mi vida. De nada me puedo atemorizar. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 de los Efesios, hace una declaración y habla
a la iglesia y le dice a los efesios que es necesario que ellos se fortalezcan en el Señor. Efesios 6:10, y dice Pablo a los efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortalecerse? ¿Qué entiende usted si le digo, Eli, te tienes que fortalecer, Eli? ¿Sí? Y usted me dice, ¿por qué? Pues porque te veo que te falta fuerza, ¿no? Puede venir algo y tú no tienes la fuerza. Eso es fortalecer. Eso está diciéndole Pablo a la iglesia. Fortaleceos en el Señor. Cuando usted ve una persona así, flaquita, ¿a dónde la manda? A comer. ¿Y a dónde más? Y al gimnasio. ¿Sí? Eso significa esa palabra fortalecerse, hacerse fuerte. Entonces esa persona tiene que entrar a un régimen alimenticio y de ejercicios para que todo aquello que está flojo se ponga durito en su cuerpo, ¿sí? Y empiece a tener una fuerza que antes no tenía, y empiece a tener una condición que antes no tenía. Pablo le está diciendo a los efesios eso: fortalécete pero en el Señor y en el poder de su fuerza. No confíes en tus fuerzas, confía en las fuerzas del Señor. Por eso luego ya vemos que empieza a hablar enseguida, dice, y por lo tanto tomad vestidos de toda la armadura de Dios. Y allí es donde viene el fortalecimiento del cristiano. ¿Sí? Allí es donde se encuentra la fuerza del cristiano, en la medida en que él tome toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y usted ya conoce toda la armadura de Dios: la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Si usted toma toda la armadura de Dios, ciertamente Dios será su fortaleza. Dice un texto: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Fíjese bien, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que yo ando en los caminos de Dios, yo voy a vivir o voy a fortalecerme cada día. ¿Fortalecerse para qué? Pues para todas aquellas cosas que vengan en la vida. En la medida que yo camino en el camino del Señor, en la medida que yo ando en obediencia a Él, ¿sí? Yo me voy a fortalecer, porque el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Y mire, dice al final el versículo de Nahum, dice, y conoce a los que en Él confían. Si usted confía en Dios, ¿qué está diciendo? Él lo conoce. Mire, el presidente de la República lo conoce. El presidente municipal de aquí lo conoce. ¿Será porque no confiamos en ellos? A lo mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos conoce por eso. Somos conocidos por Dios. Cuando nosotros decidimos que nuestra vida se va a dirigir o se va a mover en base a nuestra confianza en Dios, somos conocidos por Dios. Cuando nosotros decimos,
que le conocemos o que ponemos nuestra confianza en Dios, la Biblia dice que esa confianza que hemos puesta en Él va a ser gratificada. Eso está diciendo. Él conoce a los que en Él confían. Miren, dice el salmista en el Salmo 91 y versículo 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiar. Fíjense bien, diré yo al Señor, diré yo a Jehová, ¿sí? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando Jesús, hermano, estaba en la cruz, ¿sabe que una de las burlas que le hicieron fue por haber puesto su confianza en Dios? Por confiar en Dios, se burlaron de Él. Y si de Cristo se burlaron por confiar en Dios, ¿no se irán a burlar de nosotros también? Claro que se van a burlar. Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Mire lo que dice Mateo 41, 27-41. Es la forma en que injurian a Jesús, hermano, es vergonzosa, creo yo, que cuando Él estaba en la cruz y le escarnecían, son de las actitudes que nosotros, cuando las leemos o cuando las vemos, despiertan en nosotros ese sentimiento de venganza por esa actitud hacia alguien que está en una condición difícil o inferior. Y mire lo que hacían los sacerdotes, dice versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, se juntaron en montón, ¿no? Y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Fíjese lo que dicen: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Confío en Dios, pues que le libre. Si Dios realmente lo quiere, como Él dice ser el hijo de Dios, pues que Dios lo libre. Y el confiar en Dios a veces es motivo de burla. El que usted ponga su esperanza en Dios va a ser motivo de burla. El que usted ponga su confianza en Dios, a lo mejor los demás se van a burlar. Bueno, pues si confías en Dios, pues que Dios te ayude, te van a decir. Es difícil confiar en Dios. Porque en medio de una situación difícil y adversa, en medio de un problema que se ha salido de nuestras manos el solucionarlo, puede llegar a ser difícil confiar en Dios. Y podemos ser causa de burla por declarar que nuestra confianza está en Dios. Y la gente puede llegar a señalarnos y a burlarse de nosotros porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Dice la Biblia en el Salmo 118.
y versículo 8. La respuesta contra todos aquellos que en algún momento nos desprecian por tener nuestra confianza en Dios. Y dice el salmista, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Si usted y yo somos un poquito inteligentes, vamos a discernir en quién es mejor confiar. Y yo creo que siempre va a ser mejor confiar en Dios que confiar en los hombres, en los médicos, en los abogados, en las influencias, en las amistades, en la familia. Porque cuando usted confía en Dios, usted es conocido por Dios. No es un desconocido para Dios. Y el que usted y yo seamos conocidos por Dios es la mejor esperanza que podemos tener. Es la mejor garantía de que todas las cosas estarán bajo control de Él, no de nosotros ni de los hombres. Cuando usted sabe exactamente que Dios lo conoce, Dios sabe quién soy, Dios sabe cómo soy, Dios conoce mi aflicción, Dios ha visto mi pesar, Dios conoce mis luchas, Dios conoce mis necesidades. Es mejor ser conocidos por Dios que por el mejor hombre del mundo, que por el mejor abogado, por el mejor médico, la mejor influencia, la mejor palanca. Es mejor que Dios nos conozca y no que aquel día diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Fíjese bien, así es como Dios, hermano, va a ser a un lado a aquellos que decían conocerlo. Nunca os conocí, no te conozco, no sé tu nombre, no sé quién eres, no sé de dónde saliste. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, en tu nombre hicimos y éramos muy buenas gentes. Nunca vas a ser bueno como Dios. Nunca vas a ser recto como Dios. Pero si eres conocido por Dios, Dios sabe tus debilidades, Dios conoce tus defectos, Dios sabe que quieres agradarle, que en tu corazón está hacerlo. Y Dios es paciente con nosotros. Y empieza Dios a trabajar en nuestra vida y empieza Dios a fortalecer nuestra vida. Por último, el Salmo 78. Dios nos ha dado su palabra para que confiemos en Él. Mire lo que dice. Salmo 78, versículo 5 en delante dice: Él estableció testimonio en Jacob, dice, y puso ley en Israel, su palabra, dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres,
generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios nos ha dado su palabra para que confiemos en Él. Dios le dio al pueblo de Israel su palabra, sus mandamientos, para que confiaran en Él. Dios, hermano, conoce a los que en Él confían. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios recto, tenemos un Dios en el cual podemos poner toda nuestra confianza. Póngase en pie y vamos a dar